Ya, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del curso. El curso está programado así, hay dos partes, una la hago yo, habitualmente la primera, y después la toma Cecilia. Este año hicimos un cambio por situaciones personales, así que partió Cecilia hizo su parte, nos pusimos al día en la etapa en que ella estaba, y ahora tomo yo. Yo hacía clases más bien de conceptos generales, y luego veíamos algunas cosas específicas, y bueno, ahora yo las reestructuré un poquito, pero creo que es un buen momento empezar con conceptos generales ahora como repaso, para que esto no sea tan violento para ustedes, ni para mí tampoco, ¿ya? Entonces, primero, cualquier duda, por favor, interrúmpanme, siéntanse con la libertad de escribirme al chat o de abrir su micrófono e interrumpir. Mi dinámica de hacer clases lo más dialogado posible. No importa que no veamos todas las diapos siempre están disponibles, lo importante es que aclaremos conceptos. Respecto al calendario, que se los quedé debiendo el jueves, yo creo que estaban conectados los mismos. Hans no estaba, pero estaba Teresa, creo que Javiera también. Lo subí hoy día en la mañana y bueno, lo acorté con las últimas fechas que nos quedan. Hay algo que debo aclarar, y es que las calificaciones las modificamos, ¿ya? Eso también se los comenté el otro día. En el fondo hoy día va a haber un repaso, así que cualquier cosa que hayan visto con Cecilia, que no quede claro, es importante que lo aclaren hoy día en una clase teórica, porque en los talleres de los miércoles vamos a empezar a trabajar en la aplicación de estos conceptos. Lo de los miércoles necesito que en la primera semana haya por lo menos un miembro por grupo para que me pongan al tanto al día de lo que están haciendo. Como lo estaba trabajando Cecilia, yo no estoy informada, solamente sé que llegaron hasta el flujo productivo, pero quiero saber qué modelo está siguiendo cada uno, entonces vamos a dialogar un poquito sobre eso el próximo miércoles, y vamos a trabajar sobre la identificación de peligros. Después en clase vamos a ver técnicas de muestreo, posteriormente vamos a ver, aquí falta una clase. Legislación asociada a la inocuidad de alimentos. Me faltó la clase de entre Navidad y Año Nuevo, que ahora podemos hacerla. Entonces yo creo que voy a incluir una temática más para terminar el 6 de enero con trazabilidad. Habitualmente me demoro un poquito más en las técnicas de muestreo, así que puede ser que me tome 2 clases para eso. Estos son conceptos muy generales, algunos de ellos son de gran importancia para entender lo que están viendo ahora, o incluso en forma independiente. El muestreo es importante para hacer un análisis de puntos críticos. Nosotros no hemos llegado a esa parte, no vamos a llegar en este curso a esa parte, nunca estuvo en el programa llegar a esa parte. Entonces lo podemos ver como un tópico aparte, ¿sí? No hay problema si está al principio o está al final, así que se puede trabajar en forma independiente. Las notas de cátedra van a ser 2, uno va a ser el trabajo escrito, que siempre fue nota de cátedra, y el otro va a ser la presentación del trabajo, que esta presentación era nota de taller. Ya ahora lo vamos a pasar a nota de cátedra y no vamos a hacer una prueba, porque la verdad es que creo que no tenemos tiempo para eso. Por el otro lado, en taller, usted ya tiene una nota, que es el diagrama de flujo, y vamos a tener 2 más. Uno que va a ser una evaluación sobre la identificación de peligros, tanto físicos, químicos como biológicos. Es un PPT o un video, como ustedes quieran. Si es que no se van a conectar todos, prefiero que sea un video, de manera que quede en evidencia el trabajo colaborativo y la defensa de esa presentación. Esto siempre en forma, a pesar de que es una evaluación sumativa, la idea es ir construyendo en estas etapas la presentación y el trabajo escrito, ¿ya? La idea es que haya un feedback, una retroalimentación al respecto, y ustedes puedan ir modificando y mejorando su entrega final. Y finalmente hay una evaluación que tiene que ver con las medidas de control. Aquí también está apretado, esto está programa para el 5 de enero, pero podemos correrlo una semana más.
Si es necesario trabajar el 5 de enero en las medidas de control, una sola clase para trabajar medidas de control es muy poco. Se necesita un poquito más porque hay que tomar medidas de control por cada peligro identificado y la lista de peligros debería ser larga porque va por cada materia prima utilizada y por cada etapa de su mapa de proceso, ¿ya? Entonces una semana para trabajarlo es poco. Lo apreté un poquito, pero tenemos todavía un par de clases en taller para aumentarlo, pero que no pase del 13 de enero para alcanzar a tener tiempo a corregir el trabajo y a presentarlo, que es el 20 de enero. Después tenemos una fecha para par si es que es necesario. ¿Alguna duda con el calendario? Ok, vamos a pasar entonces a el PPT. Por favor, les recuerdo que me interrumpan en cualquier momento. Estas diapos las voy a subir, tienen audio, así que si no quieren ver el video, pueden ir viendo las diapos y eh, haciendo clic. Y está la voz más o menos de los conceptos, pero las grabé antes, cuando yo hacía esta clase como introducción. Ahora le vamos a dar un enfoque un poquito más, más de acuerdo. Profe, no, profe. Teresa, ¿qué me quiere decir? Ah, que no tiene duda. ¿Eso? Sí. Lo leí recién, no entendí. Ya. Vamos a construir esta clase del diálogo entre ustedes. Yo sé que a veces eso no es muy cómodo, pero bueno, yo los tengo que conocer rápidamente y creo que es la mejor manera. Y además, estos conceptos ya deberían manejarlos porque ustedes ya están haciendo parte del trabajo, por lo menos deberían habérselos cuestionado para las etapas que vienen, que desde el principio están definidas. Entonces, ya. Hay unos conceptos que son importantes y que suelen confundir, y de hecho en los trabajos después quedan muy en evidencia, que tienen que ver con inocuidad y calidad. Son conceptos muy distintos y que muchas veces el consumidor los confunde, pero lo que me interesa es que ustedes no los confundan, porque van a ser profesionales del área de alimentos y eso tiene que estar bien claro, porque las implicancias que tienen cada uno de ellos son distintas. Una definición siempre tiene que ser obtenida de alguna fuente de referencia, aunque uno entienda un poquito el concepto, es importante sacar una fuente importante que sea reconocida. Entonces, inocuidad es entendida como la garantía de que los alimentos no causan daño al consumidor cuando sean preparados o ingeridos, como está descrito, o sea, como está previsto. O sea, si yo le doy otro uso a un alimento, claro, ahí la inocuidad puede perderse respecto a lo que el fabricante está proponiendo. Otra cosa importante es que algunas definiciones indican que este alimento no debe hacer daño ni al que lo consume, ni a la progenie de las personas que lo consumen. Es decir, que no puede generar daño, por ejemplo, en las células germinales. Otra cosa importante es que no solamente al que consume los alimentos, sino también al que los manipula. Entonces la implicancia de la inocuidad es realmente amplia y toda industria tiene que preocuparse de cumplir con esta máxima, por así decirlo. ¿Ya? Por otro lado, el aseguramiento de la inocuidad ya no es una definición de un concepto que debe cumplir el alimento, sino que son las condiciones y medidas para que durante la producción, elaboración, almacenaje, distribución y preparación del alimento, asegurar que una vez ingerido no represente un riesgo apreciable para la salud. ¿Esto a qué se refiere? Precisamente a que la inocuidad es lo que se debe alcanzar a través de un plan de aseguramiento de la inocuidad. Estos conceptos son los que tenemos que empezar a manejar para el trabajo. El primero de ellos es peligro. El peligro es cualquier agente que ponga en riesgo o que, por así decirlo, claro, ponga en riesgo la inocuidad del alimento. A ver, alguien me está hablando en el chat. La identificación del peligro no nos asegura
un producto inocuo. ¿Por qué no? Si yo identifico un peligro, ¿cómo me puedo asegurar de que no se rompa la inocuidad? ¿Solo me basta con identificarlo? Teresa. No, con... Javier, dale. no, o sea, lo principal es identificar el peligro para así buscar una, ¿cómo se dice la palabra? La forma de que ese peligro no se vea involucrado. Exactamente. Un peligro va a depender de, por ejemplo, de su cadena productora. ¿Quiénes son equipos? ¿Quiénes son los grupos? Ay, nunca me había pasado esto. Siempre lo hago al principio, que no conozco. Somos 4, profe. ¿Ya? Felipe, Javiera Núñez, Steven, que ahora no está, y yo. Ya. Entonces el otro equipo es Camila y nadie más que esté presente. Felipe, Marcela. ¿Sí? ¿Eso es así? No, la Marcela es con nosotras. Con Con nosotros. ustedes también. Sí. Ya. ¿Y qué están haciendo? La mantequilla de maní. Ya, mantequilla de maní. Vamos a hablar de este grupo, el otro grupo, si Felipe, no. Camila, ¿quién era el que me faltaba del otro grupo? ¿Quién es del otro grupo? Camila, ¿o no? ¿O me equivoco? Ya, Camila, ¿y ustedes qué están haciendo? Pan. ¿Pan normal? ¿Alguna característica extra? ¿Pan integral o pan amasado, pan de molde? Normal, ok. Ya. Entonces, ambos productos tienen ingredientes distintos. Por ejemplo, la mantequilla de maní es un producto que no se cocina. El pan sí es un producto que tiene temperatura. Entonces, dependiendo de la cadena productora que usted tenga, los peligros van a variar. Si yo hiciera un pan relleno con mantequilla de maní, los peligros se van a sumar, ¿ya? Pero puede ser que yo involucre un proceso dentro de mi cadena que haga que alguno de esos peligros desaparezcan. Voy a inventar algo, no sé si aplica tal cual, pero es para poner un ejemplo. Hago mi pan con mantequilla de maní y lo congelo. Lo vendo congelado. El pan no está completamente cocido y la mantequilla de maní está súper bien y está destinado para ser cocinado a una temperatura alta durante un tiempo corto en el hogar. Y eso es lo que yo vendo. Hay algunos peligros desaparecen. Por ejemplo, los hongos que suelen afectar la calidad del pan y algunos de ellos la inocuidad del pan, porque depende del hongo, van a quedar controlados debido a esta medida, ¿ya? Entonces los peligros son dinámicos y dependen de cada una de las cadenas. Los peligros se dividen en 3 tipos, lo vamos a ver más adelante, y para cada ingrediente y etapa de tu diagrama de producción existen peligros diferentes. Como bien dice Javiera, la identificación de peligros no implica que yo con eso me aseguro, identifiqué este peligro, identifiqué hongos en pan, sé que estos hongos son importantes, por lo tanto eso es un peligro biológico. Con esa identificación yo no me aseguro de la inocuidad del alimento. Lo primero que tengo que hacer es tomar medidas, ¿ya? Que es la parte donde ustedes terminan su trabajo. Las medidas que controlan ese peligro, de manera que evito que ese peligro llegue al alimento. Algunas de esas medidas son de uso obligatorio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con peligros físicos, químicos, etc. Algunos son patógenos muy, muy peligrosos o compuestos químicos que están bajo legislaciones muy rigurosas que tienen que controlar. Pero después, eventualmente, y para generar un HACCP o un hazard aplicable a tu empresa, tú tienes que evaluar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada peligro tú lo imaginas en la condición más pesimista del mundo. Puede pasar esto, esto y esto otro porque tengo huevo, va a haber salmonela, porque tengo huevo, puede haber campylobacter, puede haber coli, puede haber todos estos microorganismos. Pero el riesgo es la ponderación que me permite saber si ese peligro que yo estoy declarando e identificando va a ocurrir o no. Si yo ocupo huevo pasteurizado, la posibilidad o el riesgo de que tenga salmonela disminuye considerablemente, ¿ya?
Y esto nos permite hacer un análisis de riesgo, que es una etapa posterior al hazard y que después viene la evaluación del riesgo, etc. Eso es una cadena muy grande. Cada uno de estos pasos son importantes y va ligado al siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, Amara, sí. No, profe. Gracias por responder, se agradece. Entonces, los tipos de peligros son 4. Principalmente nos enfocamos en los 3 primeros. Los riesgos radiológicos, la verdad es que van a depender mucho de la cadena y del proceso productivo. En Chile no son tan aplicables, pero hay productos que son irradiados y de esta manera hay que tener una cierta certificación de que el alimento no queda con residuos radiológicos que podrían causar daño al consumidor. Pero como les digo, esto es poco común en Chile, pero existe esa certificación, son importantes hacerla. Recuerden que la irradiación depende del tipo, pero muchos de ellos, o sea, los que están en onda de rayos X, o sea, con longitud de onda muy pequeña, se usan isótopos radioactivos que pueden dejar residuos o pueden producir radicales en el alimento que pueden acumularse y producir daño. Pero aquí en Chile son poco utilizados, porque aplicar esta tecnología significa tener una infraestructura que no es tan accesible, porque es peligrosa y tiene riesgos también, riesgos de fuga, riesgos de exposición, etc. En un país sísmico puede ser muy complicado. Los riesgos biológicos. A ver, cuéntenme algún riesgo biológico de la mantequilla de maní, por ejemplo. Teresa. Justo a ver, biológico, que se le meta alguna mugre, que le caiga polvo, por ejemplo. ¿Polvo es un riesgo biológico? No, es físico, de hecho. Biológico vendría a ser que una bacteria se le meta a la mantequilla. Exactamente, exactamente. ¿Y de dónde va a venir la bacteria? ¿Va a venir volando? No, por ejemplo, puede ser que la maquinaria esté mal lavada, no sé, del lote anterior y que se haya quedado ahí. Súper bien. Siempre hay un vector, ¿cierto? Hay un vector que transmite ese peligro. Eso es súper importante, la descripción del peligro, porque en los últimos semestres hemos visto que la actitud es más de un catálogo de peligros que una correlación con su producto. Claro, puede ser el manipulador también. El manipulador a través de las manos puede transmitir este tipo de microorganismos debido a que la ruta oral fecal es una de las más comunes. Riesgo físico, bueno, Teresa ya nos dio un ejemplo, una polvo, bueno, tiene que ser una partícula de polvo importante para poder observarlo y que en el fondo sea evidente. Muchas veces tiene que ver con lo que está escrito aquí, trozos de ya sea parte del envase o de alguna tuerca de la maquinaria del proceso, o bien, por ejemplo, cuando se utilizan materias primas que tienen un componente sólido y que se muelen, que queden trozos grandes de esto, por ejemplo, hueso o cartílago. Y claro, nos dice ya un pedazo de cartílago, pero un pedazo de hueso puede provocar que una persona se atragante o bien que lo muerda y le haga daño en la boca. Y eso es un peligro, de frente es un peligro. Y químico. Camila, ¿algún peligro químico en la producción de pan? Sí, puede haber, ahí. Camila, ¿estás presente en cuerpo y alma o solamente está tu imagen especular? Ok, Felipe. Ahí Camila respondió. Sí, te salvaste hasta ahora. Sí, químicos para utilizar la maquinaria, pueden ser amonio cuaternario, detergente, etc. También hay otros compuestos químicos que son producidos por microorganismos, como por ejemplo las micotoxinas. En el pan hay micotoxinas, que es un riesgo químico, pero es producido debido a que no se controló un riesgo biológico, que son los hongos. También hay voy a decir el festival, pero
el montón, una gran diversidad de peligros químicos. ¿Ya? ¿Pesticidas o no? ¿Cómo? Los pesticidas. Los pesticidas, los herbicidas, los plaguicidas. Si yo estoy produciendo arroz y lo tengo en un silo, la posibilidad de que llegue ratones es alta, entonces yo tengo control de plagas, control de no solamente ratones, pero también de otros insectos, pero tengo que controlar las condiciones y tener un plan de aplicación de estos compuestos para evitar que lleguen al alimento. Y así una innumerable lista de situaciones que tengo que controlar si yo produzco alimentos. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que debería quedarle al final de este curso, que producir alimentos tiene una responsabilidad gigantesca, si hablamos desde el punto de vista de inocuidad, y que muchas veces son subestimados esos peligros. Hay algo que ahora ha dado mucha vuelta, ha dado mucha noticia, que es la falta de inocuidad debido a un riesgo biológico en un restaurante. ¿Alguien sabe a qué noticia me refiero? El del sushi, me imagino. El de sushi. Terrible, terrible, porque hay gente hospitalizada, o sea, la cantidad, la dosis de salmonela que había presente es altísima. ¿Cómo llega salmonela al sushi? ¿Cómo podría llegar? ¿Cuáles son los alimentos que se relacionan con salmonela habitualmente? El salmón, quizás lo tenían mal refrigerado. Si está bien refrigerado, ¿puede haber salmonela? Puede haber igual porque se puede haber contaminado antes. En el tema de la recepción hay que preocuparse de eso. Exactamente. Puede ser el salmón o cualquier carne. Ahora hay unos sushi de pollo. Y si el pollo se consume cocido, ¿cómo puede llegar a un sushi de pescado la salmonela que está en el pollo? Con contaminación cruzada. Por contaminación cruzada. Entonces hay un problema de proceso, ¿cierto? Y hay otro vector que también puede ser súper importante. ¿Cuál más? Que es común en toda la cadena productiva, sobre todo de sushi. La manipulación. ¿Lavado de mano? La manipulación. El manipulador es un vector transversal que está en toda la cadena, hace el sushi de pollo y el sushi de salmón. Ahora, el sushi es un alimento que está, que hay que consumirlo con mucha precaución, hay que ser un consumidor informado. Yo, ahora no, porque la universidad está cerrada, pero ustedes alcanzaron a tener un año de clase presencial. Y si uno iba por ahí, por en torno a la biblioteca, había un montón de locales que vendían muchos productos, y entre ellos sushi en un cooler, en que tenía unos gel pack, si es que, un poquito de hielo, si es que, y tú comprabas tu bandejita. Yo encuentro que eso es un peligro público. El pescado está crudo y comienza a subir la temperatura. La posibilidad de que el pescado esté contaminado o cualquier matriz cárnica es altísima. Y si no mantienes la cadena de frío, los microorganismos van a empezar a proliferar. Y de ahí a que tú te lo comas, puede pasar un tiempo lo suficientemente largo para que esos microorganismos dupliquen o cuatripliquen su biomasa. Recuerden que un microorganismo, su tasa de duplicación puede ser 20 minutos de duplicación. O sea, si yo tenía 10 bacterias, después tengo 10 elevado a 2, que es 100 bacterias. Aumenta una unidad logarítmica. Entonces, ustedes que están en el área de alimentos, hay que ser precavidos en lo que consumen. La frutita vendida en la calle, bueno, no hay que convertirse en un paranoico, pero hay que saber cuáles son los riesgos que uno está tomando cuando compra ciertos alimentos. Bien cocido, hay menos riesgos, pero crudo, en base a pescado y no refrigerado, es como un deporte extremo. Así lo defino yo, por lo menos. Para mí, comer sushi que venden en la calle es como tirarse en paracaídas sin paracaídas de repuesto. A ver, alguien me habla en el chat. Es una ruleta rusa, tal cual. Te puede tocar como puede no tocar. Hace unos años Yo atrás. compré a sushi en la U. ¿Compró? Sí, y nunca me pasó nada. Comí sushi como por 4 meses y nunca Ruleta me pasó rusa. nada. Ruleta Claro, rusa. Uno sí. se enferma no siempre que consume microorganismos, y eso depende de varios factores. Steven, ¿usted qué edad tiene?
21. 21. Yo tengo hartos más que eso. Nuestro sistema inmune está distinto. Probablemente los alimentos que usted consuma habitualmente, su estado físico, la posibilidad de hacer deporte más constantemente, que eso no digo que usted lo haga más que yo, va a depender de cada comportamiento de una persona. Tú le das a 2 personas la misma cantidad de bacterias y no todos tienen la misma respuesta. Va a depender de su estado inmune. Yo no digo que no lo hagan, solo que sea un consumidor informado, que sepa los riesgos que está tomando. No voy a poner en peligro todo el sustento de las familias que viven de eso, pero usted como futuro profesional del área de alimentos tiene que saber cuáles son los alimentos que tienen más riesgo de producir una contaminación y ser consciente de eso. Si yo me compro un completo en la calle, no quiere decir que sea más sucio que un completo en el restaurante. Pero hay ciertos factores. ¿Qué factor se le ocurren a ustedes que podría decir que el riesgo de que el completo de la calle esté, falte a la inocuidad respecto a uno de un restaurante? Que no tienen cómo refrigerar los embutidos. No tienen cómo refrigerar los embutidos. Algo más. El lavado de manos también. El lavado de manos, no hay baño, no hay agua. Contaminación ambiental, quizás. Contaminación ambiental. O sea, así a la pasadita nomás pueden identificar 4 peligros distintos. Entonces, puede ser que no le pase nada, pero el riesgo de comer un completo en la calle es mayor que el riesgo de comer un completo en un restaurante que cumple con toda la normativa, porque también hay restaurantes que no tienen refrigeradores con la temperatura adecuada, etc. ¿Se entiende un poco hacia dónde va el discurso? Por favor, no piensen que yo tengo algo contra los vendedores ambulantes, no tiene nada que ver con eso, solamente tiene que ver con el riesgo de la inocuidad. Hay gente que vende en la calle empanadas fritas y la verdad es que el riesgo que hay ahí es mucho menor que si venden sushi en la calle. Tiene que ver con la naturaleza del alimento y con sus ingredientes, ¿ya? Y con los peligros asociados a cada uno de la manufactura de ese alimento. Si usted está pasando por un apuro económico y quiere vender un producto en la calle y está súper consciente de la inocuidad, venda algo cocido y va a disminuir el riesgo de que enferme a alguien. Eso, ¿ya? ¿Algo más que comentar, chiquillos, en este tema? No, pasamos a la siguiente. No, profe. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en este curso. La determinación del riesgo. Esta es una etapa súper ambiciosa. Una de las características que tiene esta determinación de riesgo es que es un proceso basado en base científica. Eso quiere decir que yo no digo, ay, aquí puede haber microorganismos. No, o sea, me tienes que decir qué microorganismo, ¿por qué? Porque hay una referencia científica que dice que, por ejemplo, Salmonella se encuentra principalmente en la producción de aves de corral. Que Salmonella, productora de chigatoxina, es muy común en la producción de derivados de la producción de bovino, etc. ¿Y cómo sé eso yo? Bueno, porque eso se lee, se ha investigado, hay una base para el establecimiento de ese riesgo. Y las 4 etapas que llevan a la determinación del riesgo son estas que están acá. Primero, la identificación del peligro, que es la etapa que vamos a trabajar el miércoles. La caracterización del peligro, esto es súper importante, es un peligro microbiológico que procede de mi materia prima y es propagado a través de la manipulación, que aumenta debido a las malas condiciones de almacenaje, etc. La determinación de la exposición, este es un factor cuantitativo que me dice, por ejemplo, Salmonella necesita una dosis infectiva muy baja para producir salmonellosis. Entonces, ¿qué es lo que exige el RCA? Ausencia total de Salmonella en 25 gramos de alimento. ¿Por qué? Porque muy poquitas células pueden producir un daño. Y lo otro es la exposición. ¿Qué tan habitual es? Entonces tú te puedes ir a la estadística y decir, mira, en realidad Salmonella ha cambiado el tiempo, ha mejorado la producción, ha mejorado las técnicas de faenamiento y está casi ausente en el pollo. Esto no es verdad, pero lo estoy diciendo así como un ejemplo. Y después la caracterización del riesgo, que tiene que tener todos los componentes que van a afectar a este valor.
a este riesgo, es de alto riesgo, es de bajo riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Lo que hablamos antes, de dónde viene, cómo llega el alimento, cómo yo lo puedo controlar, qué pasa si yo tengo un refrigerador a 4, qué pasa si ese lo bajo a 3, cuánto significa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la inocuidad, qué decisión tomo, o si subo a 5 el refrigerador. Todas esas cosas se tienen que conjugar para poder determinar el riesgo de un peligro en particular. El contexto de estas son las ETAs, que pareciera que a esta altura, después del coronavirus, bueno, no sé cuál es la percepción de ustedes, pero yo creo que antes estaba muy subestimada, que uno hablaba de enfermedades transmitidas por los alimentos y decía, ya nadie se enferma, así no pasa nada. Cuando hace un siglo atrás la gente se moría de una salmonellosis o la infección de un vibrio cólera o de fiebre tifoidea. Entonces después de la era de los antibióticos, como que la percepción del riesgo disminuyó muchísimo. Pero es la percepción que tenemos algunos solamente, porque en realidad siguen siendo un gran problema. Este es un estudio que se hace cada cierta cantidad de años más o menos importante. En este caso lo hizo la EFSA, que es como la FDA europea, y fue publicada por la Organización Mundial de la Salud, en donde se estimó el impacto de las enfermedades infecciosas transmitidas por los alimentos. Y podemos ver que a nivel mundial producen alrededor de 420.000 muertes al año. Entonces no es tan irrelevante el impacto que tienen, siendo que conocemos mucho de cómo se producen estos daños. Podríamos perfectamente evitar estas muertes, ¿ya? Son datos que los pueden ver después en las diapos. No es tan relevante y se me pasó volando la hora, así que voy a ir un poquito más rápido. ¿Me iba a decir algo, Marcela? ¿Era Marcela? Bueno, me parece. Bueno, respecto a los peligros biológicos, no solamente las bacterias son protagonistas de esto, sino que también lo son los virus. Los virus ahora todo el mundo los conoce, sabe qué son, o espero. Sí, la campaña de la televisión que salió ahora apunta al consumo de mariscos crudos. En los mariscos crudos hay altos riesgos, tanto en biológicos como químicos. A ver, alguna lluvia de ideas. ¿Qué conocen ustedes de los riesgos asociados al consumo de mariscos crudos? ¿Qué peligros hay ahí? ¿Por qué consumir mariscos crudos también es un deporte de alto riesgo, aunque pucha que son ricos? Depende, si que no está, por ejemplo, en un local establecido y hay marea roja, puede comerse un marisco con marea roja. ¿Y la marea roja qué es? Es cuando en el mar hay como un alza en unas algas que en sí no afectan ni a los pescados ni a los mariscos, pero afectan a las personas que se comen ese marisco que comió esa alga. Claro, porque ¿qué es lo que tiene esa alga? Tiene una toxina. Una toxina, ¿cierto? Es una toxoinfección, ¿ya? El alga en sí no produce daño, es la toxina que produce esa alga, ¿ya? Ya, la marea roja. La marea roja es como bien dice Teresa, tiene que estar informado. Existen vedas de extracción de mariscos en los lugares en los cuales se ha determinado la presencia de esta alga. En Chile suele ocurrir, aumenta la temperatura unos grados y comienzan a haber blooms, se llaman, como florecimiento de estas algas. Las algas, ¿qué características tienen? ¿Son eucariontes o procariontes? Eucariontes. Son eucariontes, aunque hay cianobacterias también, y las cianobacterias son procariontes. Y tienen una característica muy particular, y es que son fotoautótrofos, como las plantas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que regula si florecen o no florecen? Siempre hay luz y siempre hay CO2. Lo que cambia es la temperatura y la presencia de depredadores o de algún, qué sé yo, pez o lo que sea que se la coma, ¿ya?
Entonces, la verdad es que para nosotros sigue siendo un desconocimiento, o no tan desconocimiento, pero falta investigación al respecto para entender bien cómo se producen estos moluscos. Existen otros riesgos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se alimentan los moluscos? ¿Del plancton en el mar o no? Sí, pero ¿cómo se lo comen, lo mastican, lo digieren? ¿Qué hacen? Ah, no, ahí ya no. Son filtradores, ¿cierto? Steven, dale. No, no, iba a decir que no tenía idea, la verdad. Ok, son filtradores. Eso quiere decir que pasan grandes volúmenes de agua y se van quedando acumulados en su aparato digestivo, del cual se extraen los nutrientes y después el resto se va quedando acumulado y la eliminación es muy lenta. Entonces cualquier cosa que haya en el mar se va a quedar acumulado y después eventualmente cuando uno se lo come, se come también ese, así limpian el agua, así son filtradores, tal cual. El problema es que, por ejemplo, si se comen un virus, el virus se queda en el intestino de esto, en el aparato digestivo de estos moluscos y comienzan a concentrarse ahí. Entonces, claro, si hay un brote de, por ejemplo, norovirus, que es el primero aquí en los top 10 de los patógenos asociados a alimentos, según la SDC, la CDC, en estos años, esta está antigua, pero no he encontrado otra imagen, pero se mantiene, norovirus sigue siendo el gran dolor de cabeza. Quizás coronavirus, pero esto es de alimentos, no está acá, no estaría acá, pero quizás sí, no sé, depende de las investigaciones, todo es muy nuevo con coronavirus. Norovirus es un virus pequeño, no envuelto, que si hay un brote río arriba, va a llegar río abajo hasta llegar al mar, y en el mar están los moluscos filtradores, y eventualmente se puede concentrar en el sistema digestivo de estos moluscos, y cuando uno se come el molusco crudo, los virus no se destruyen, y puedo estarme produciendo una infección. Aquí hubo un gran brote en Antofagasta, debido precisamente a el consumo de agua y de moluscos en manera inadecuada. Así que no solamente están las bacterias, están los virus, están las toxinas. Entonces, las toxinas, claro, son un peligro químico, pero son derivados de un agente biológico. Entonces, ¿qué tienes que controlar tú? No tienes que controlar el agente químico, tienes que controlar el riesgo biológico. Por lo tanto, se convierte en un peligro biológico. Aquí hay algunos ejemplos. Salmonela, bueno, está siempre presente, como les decía, mucho en huevo, en pollo. Es más bien ubicua, pero en los alimentos derivados de las aves de corral está en muy alta concentración y es más común encontrarla, aunque hay un análisis, hay un requerimiento de análisis constante de que los alimentos no tengan presente, puede estar en muy bajas concentraciones y no se detecte cuando sale de la planta faenadora, pero si después las condiciones de refrigeración no son adecuadas, puede aumentar la cantidad, o bien puede haber un manipulador que sea portador de salmonela, es como el asintomático de coronavirus, en el fondo tiene el microorganismo, pero él no tiene síntomas, y si no hay un lavado adecuado de manos, puede producir una contaminación de los alimentos. Clostridium perfringens, ¿alguien sabe lo que es Clostridium perfringens? ¿Dónde está? En la carne principalmente, tiene todo un cuento asociado a los sistemas de preservación de carne no bajo condiciones anaeróbicas, como por ejemplo el vacío o atmósfera modificada. Campylobacter también se encuentra en las aves de corral. Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista que está presente en la piel de los operadores. Hay mucha gente que tiene Staphylococcus que es portador y no le produce ningún daño. Entonces es importante usar elementos de barrera que impidan la transmisión de estos microorganismos a los alimentos. El uso de mascarilla, el uso de cofia, el uso de guantes es importante. Este es un parásito, y Listeria monocitógena yo creo que estaría subiendo por ahora. Listeria es un patógeno vivo que antes se relacionaba principalmente con embutidos y queso, pero ahora la verdad es que está en todas partes. Es un gran dolor de cabeza. Peligros químicos.
bueno, son sustancias indeseables. Hay una lista muy larga de estos compuestos que producen daño, que van desde el cloro, por ejemplo, que se utiliza para desinfectar, hasta los controladores de plaga. No sé, ¿qué hay algún ejemplo? En los tratamientos fitosanitarios o sanitarios, los equipamientos usados en la elaboración, en la conservación, en la limpieza de material, etc. Los metales pesados también son una contaminación súper importante, y esto ahora yo creo que está un poquito más pasado de moda, pero por mucho tiempo los alimentos no perecibles eran principalmente conservas, y las conservas han cambiado mucho en los últimos años. Ahora tienen este revestimiento blanco, que en el fondo es una barrera entre la lata y el alimento, y de esa manera se evita la migración de compuestos que están presentes en la lata. Siempre tuvieron un recubrimiento, pero este recubrimiento es más resistente y por lo tanto evita la migración. No de gran relevancia. El plomo en las enmiendas de las latas, que en el fondo tiene que ver con esta zona de cerrado, y los bifenoles policlorados en los embalajes de cartón. Los bifenoles son un gran dolor de cabeza, pero está más restringido su aplicación en estos momentos. De hecho hay regulaciones muy fuertes al respecto, y el área de envase es súper importante en estos momentos, no solamente por su necesidad de ser reciclable o reutilizable o biodegradable, sino que también porque se ha descubierto en los últimos años que pueden generar una migración de los compuestos que lo constituyen hacia el alimento. Uno que no ha podido salir y que es súper evidente su contaminación es el Plumavit. ¿Ustedes han tomado así un cafecito calentito en un envase de Plumavit? Sí, ¿cierto? Sí. Se deforma entero. ¿De qué? No, mentira, el Plumavit no, pero se siente caliente. Pero es que depende del plástico. No, el Plumavit, el típico envase blanco, que después uno termina mordiendo la orillita. Ah, sí, no se pasa mucho el calor, se siente tibiecito, pero uno no se quema. Claro, a diferencia del envase de cartón con un recubrimiento plástico que si no le pone el cartoncito por afuera se quema, ¿cierto? Horrible. Sí. Ya. Pero se han dado cuenta que el agua caliente en el Plumavit o cualquier comida que te venden en Plumavit sabe a Plumavit. ¿Han sido conscientes de eso? Empiecen a observarlo. Para nada. El agua se pasa, el agua caliente o cualquier cosa que esté caliente produce migración desde el Plumavit hacia el alimento. A lo mejor ya está muy acostumbrado a ese sabor, pero es súper importante que seamos conscientes de que en estos materiales donde son aplicados, donde se aplica calor, la migración aumenta con la temperatura. Y por lo tanto, los compuestos que son parte de este material, te lo estás consumiendo. No te enfermas al tiro y son efectos acumulativos y a largo plazo, pero ya está definido que el Plumavit produce migración de compuestos tóxicos. ¿Qué ha pasado últimamente? Claro, aparecieron estos nuevos vasos de cartón, que igual tienen un recubrimiento plástico, porque si no el cartón se mojaría entero, y con este otro cartoncito que se pone por fuera para no quemarse, pero que es súper incómodo, igual tiene una tapa plástica, o sea, desde el punto de vista ecológico, no sé qué tanto impacto tiene. Y lo que, bueno, hasta el 2019 se estaba usando mucho en la universidad es que cuando uno fuera a tomar el café llevaba su tacita. Y bueno, creo que hacia allá hay que ir avanzando rápidamente. Yo sé que para ustedes es más complicado, que andan con su mochila, con todas las cosas, pero casi todos andan con su botella de agua. Quizá es el momento de rellenarla a veces con té o café cuando se necesite, sobre todo en el invierno, que es súper importante. No sé si alguien quiere decir o aportar algo más al respecto. ¿No? Ok. Los pesticidas son súper importantes porque juegan un rol en el control de agentes biológicos o bien, por ejemplo, en el caso de la agricultura, en el control de plagas. O sea, evitan que lleguen ciertos insectos o ciertos virus o ciertos hongos que afectan mi productividad y yo lo agrego durante la producción, y después en el procesamiento de ese alimento
si no se agregaron las dosis adecuadas, hay los tiempos de carencia adecuados, se va a acumular. Por eso en nuestro, creo, por lo menos yo lo he visto así, en nuestra herencia colectiva siempre está la idea de lavar muy bien las frutas antes de comerla, incluso pelarlas. Hay mamás más aprensivas que las pelan. El lavarla muy bien, claro, tiene que ver con la contaminación. Una manzana, la posibilidad de que tenga una bacteria en su superficie no es tan alta como la que tenga un herbicida. Entonces hay que lavarlas muy bien para eliminar esos compuestos de su superficie. Aunque, claro, hay otras prácticas que al final empiezan a ser como contradictorio. En algunos alimentos les ponen un recubrimiento para que se vean más brillantes. Y bueno, y ahí el pesticida las lavan antes, pero bueno, ya tú lo lavas y tú estás comiendo más encima una cera que hace que la manzana se vea brillante, absolutamente innecesario. Pero claro, uno tiene la costumbre de elegir las manzanitas más brillantes, más enteritas. De repente tenemos que cambiar un poquito nuestra visión de qué es calidad, ¿ya? Está muy de moda los alimentos orgánicos. Tienen un nombre horrible porque orgánico, todo es orgánico, todo en base a cadenas de carbono, pero uno que está tratado con pesticidas también es orgánico. ¿Qué riesgos tienen los productos orgánicos? ¿Qué significa que un producto sea orgánico? Libre de pesticidas, de cosas para los hongos, cosas así. Entonces, claro, puede ser muy natural, etcétera, pero también puede traer planos muy naturales. Exactamente. Entonces, ¿alguien ha comprado algo, Felipe? ¿Has comprado tú algún alimento orgánico o has visto un mercado o algún huerto que los venda? Sí, yo creo que sí. ¿Qué características tienen respecto a la producción normal? Un tomate, por ejemplo. Mm, a ver, que igual es como por ejemplo ya los tomates que no son de época con los que son de época. Sí, Ya. sé que pues, se puede tirar ese ejemplo, obviamente. Sí, se puede tirar ese ejemplo, aunque eso se puede crecer en invernadero y eso no lo hace más o menos orgánico y por eso está fuera de época. Lo que sí hay semillas que son más resistentes al frío y que dan un producto de otra característica. Pero un tomate que crece libre de pesticidas y uno que crece en presencia de pesticidas, ¿cuál es la primera diferencia que se observa? ¿Podrá ser el color, profe? Color sí, podría ser, podría ser. La forma. No, más El simple. tamaño. El tamaño, el tamaño. El tamaño. ¿Por qué? Porque el orgánico lo cosechan antes que llegue una plaga. Entonces lo tienen que cosechar y vender rápidamente. Su vida útil en góndola, por así decirlo, es cortísimo. Por lo mismo, porque hay otros riesgos asociados a él. Entonces, es un mercado que te cobra eso. Entonces lo venden mucho más caro, venden volúmenes más pequeños y el tamaño del fruto es menor. Yo no digo que esté mal, al contrario, quizá hay que apuntar hacia eso. Los pesticidas contribuyen a la producción, a aumentar la productividad, no a mejorar la inocuidad necesariamente, depende del pesticida. Pero si son pesticidas para controlar patógenos de la planta, en realidad están afectando la productividad. Si es un plaguicida, por ejemplo, para el control de ratones, está afectando la inocuidad. Entonces hay que estar bien informado de cuáles son los riesgos de cada uno de los alimentos que se producen en una cadena. ¿Ya? Aquí hay algún ejemplo: insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de planta, exfoliantes, deshidratantes, etc. Existe un montón de compuestos químicos, todos ellos regulados. A medida que ha aumentado la tecnología para la detección, también ha aumentado los requerimientos, se ponen más estrictos y junto con ponerse estrictos empiezan a disminuir las dosis permitidas en los alimentos. Si yo lo detecto mediante una técnica bioquímica clásica, el límite de detección va a ser más alto y por lo tanto estoy tolerando concentraciones más altas.
Si yo avanzo hacia una cromatografía, una HPLC, una resonancia, los límites van a ir disminuyendo y puedo hacer las legislaciones más exigentes, en la medida en que existan laboratorios que puedan prestar ese servicio. Y eso hace que la industria tenga que tomar medidas al respecto. No sé en todo el mundo, pero en Chile funciona. Si hay castigo, la empresa se hace cargo. ¿Por qué? Porque hay un costo asociado a la prevención. O sea, me sale caro usar menos pesticidas, porque parte de mi producción se va a ver mermada por la plaga que afecta a la planta de tomate. Entonces, si yo ocupo menos, puede ser que algunas plantas se me enfermen, por lo tanto voy a producir menos. Si yo estoy usando un herbicida, es decir, un compuesto químico que disminuye el crecimiento de las plantas que crecen más rápido, como las malas hierbas, lo que estoy haciendo al disminuirlo es permitir que crezcan más plantas o tener que pagarle a una persona para que desmalece constantemente. Esto se ve mermado en el crecimiento de mi planta productora de tomate y por lo tanto mi producción va a ser menor. ¿A quién le transfiero ese costo? Al consumidor final. ¿Ya? Entonces cuando salen estas entrevistas al tipo el director, gerente, no sé qué, de La Vega, que dice, no, pero es que la helada, no sé qué cosa, que estos tomates vienen de Perú y qué sé yo. Así de multifactorial es los precios que nosotros pagamos de las verduras, ¿ya? Y creo que por ahí estaríamos con el tiempo. Residuos de medicamentos. Esto es la producción primaria de alimentos basados en animales. Es súper común el uso de antibióticos, aunque está regulado. También hay un abuso de ellos. Y hormonas que ahora también están prohibidas. Pero claro, siempre hay una pelea entre la productividad y la inocuidad, ¿ya? Los antibióticos se dan para controlar enfermedades en los animales y de esta manera evitar pérdidas de los animales que se están produciendo. También evitar que existieran bacterias después en el alimento final que dejaran fuera de circulación alguno de estos productos. Sin embargo, el uso y abuso de antibióticos ha provocado que las bacterias que evolucionan más rápido y que son haploides y tienen sus mecanismos de diversidad genética se adapten a esta situación y ahora son resistentes a los antibióticos. Entonces ahora tú tienes tu producto cárnico con bacterias que pueden ser patógenos y además con bacterias resistentes a antibióticos. Por lo tanto, ni siquiera hay tratamiento disponible en algunos casos para que cuando la persona se enferme, poder tratarla. Entonces, esto es un peligro que está ahí latiendo en forma muy acelerada. Justo antes de la pandemia, este tema está agarrando un protagonismo a nivel internacional súper relevante porque no tenemos nuevos antibióticos hace muchos años y no hay cómo tratar a las personas que se infectan donde sea por una bacteria multiresistente a los antibióticos. No existen más familias, no existen otros tratamientos. Estamos volviendo a lo que ocurrió hace un siglo, menos de un siglo atrás, en la década de los 50, que una persona se puede morir de una infección bacteriana. Así, sencillo, simple. ¿Por qué? Porque no hay tratamiento, porque no hay antibiótico para darle. ¿Por qué? Porque la bacteria es resistente, estuvo expuesta ella y todas sus predecesoras a un montón de antibióticos que hicieron que ella evolucionara para ser resistente en este momento. Estos son algunos ejemplos más que tienen que ver con productos propios de los vegetales que en el fondo se eliminan en el momento de la cocción, pero ahí después los pueden leer ustedes. Quizás el ejemplo más típico es la papaya chilena, esta pequeñita, si uno se la come, o la piña también produce realmente, o sea, es imposible comerse la papaya cruda porque tiene papaína, que es una proteasa que rompe toda la mucosa de la boca. La piña también lo hace, pero está en menor concentración, así que podemos todavía aguantarla. Pero en el momento de cocer la papaya, esa papaína, que es una enzima, se denatura. Y por lo tanto ya no tiene esa actividad proteasa y tú puedes comerte la papaya sin ningún problema. Y bueno, y lo típico, las acrilamidas que se acumulan en las frituras debido a que el aceite es calentado excesivamente y de esta manera comienzan a acumular estos compuestos. Los alérgenos, lo voy a dejar solamente planteado para que vayamos terminando, porque estoy en la hora.
son compuestos que no necesariamente provienen de el mal manejo de un producto, sino que son propios del alimento. Hay alérgenos que son propios por ejemplo, del maní. Las personas que son alérgicas al maní, no es porque la producción del maní tenga algo en particular, sino que es parte de la composición de ese alimento. Aquí hay una lista de los alimentos que producen mayor cantidad de alergias a nivel mundial. Y bueno, ahora, hace pocos años, para ustedes toda su vida, pero para mí no, el gluten tiene un lugar súper importante. Cuando yo estaba chica, la verdad es que conocer a alguien que fuera alérgico al gluten era algo muy, muy, muy extraño. Ahora es súper común. Y eso es porque hemos estado muy expuestos al gluten. No solamente está en la harina, sino que muchos alimentos procesados utilizan gluten como espesante, y eso nos hace estar constantemente expuestos a este antígeno que produce una respuesta inmunogénica irregular. ¿Entienden la alergia desde el punto de vista biológico? ¿Alguien me podría explicar qué es una alergia? Marcela. ¿No? Felipe. Es una reacción inmunológica contra alguna especie de componente que tenga algún producto. Exactamente. Puede ser un producto, puede ser algo de tu sistema inmune, puede ser una bacteria que entró al torrente sanguíneo, pero es parte de nuestra respuesta de defensa, es parte de nuestro sistema inmune. ¿Teresa? Profe, ¿Sí? sí, que quería decir que es distinto ser alérgico a ser intolerante, porque la alergia es como que tu cuerpo considera que lo que estás comiendo es el enemigo, entonces lo ataca, por eso tiene una reacción inflamatoria, de hecho de repente llega el choque anafilático y todo, pero la intolerancia provoca como malestar estomacal, de repente indigestión, esas cosas, son como reacciones distintas. Son muy diferentes. De hecho, la alergia es una respuesta inmune exagerada. Puede ser de tipo celular, lo cual genera, por ejemplo, inflamación, o de respuesta específica, mediada por inmunoglobulina, que es mediada específicamente por la inmunoglobulina E. Por otro lado, la intolerancia, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es la incapacidad que tenemos nosotros para procesar el disacárido lactosa, que es un disacárido, o sea, dos hexosas juntas con un enlace muy particular, y que cuando llega al estómago, las bacterias que están presentes ahí comienzan a procesarla y crecen en forma irregular debido a la presencia de este disacárido. Eso hace que este crecimiento irregular de estas bacterias produzca inflamación. A veces producen fermentación y eso produce que uno tenga gases, etc. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, la intolerancia específicamente a la lactosa es debido a que nosotros tenemos la lactasa presente y debido a la ausencia de consumo de lácteos comienza a disminuir, y con la edad también comienza a disminuir la cantidad de lactasa, y por lo tanto llega la lactosa ahí al intestino en su mejor momento. Hay personas que entrenan eso, y en el fondo el consumo moderado de lácteos hace que a la larga no lo intoleren, y lo otro tiene que ver con tratamientos con probióticos. En el fondo cambiar la microbiota que hay en el estómago y de esa manera evitar que estos microorganismos que comen la lactosa sean abundantes y se genere un desbalance. El colon irritable también se está tratando en estos momentos con probióticos, no con cualquier probiótico, ¿eh? No es llegar y comerse una Activia. Es súper difícil encontrar probióticos porque son bacterias que habitualmente no se cultivan, entonces todavía es un área muy incipiente. Y eso, chiquillos, les agradezco la participación, Felipe, Teresa y Steven, que algo hacía por ahí, lo intentaba. Muchas gracias. Javiera también. Camila, a través del chat. La verdad es que la necesidad de hacer una clase dinámica para mí es esencial. Hacía tiempo que no tenía un curso que participar.